Bienvenidos al lado menos conocido de la ciudad de Estambul, Kadıköy. Hoy vamos a cruzar de continente por apenas €1 y en solo 20 minutos. Sí, vamos a cambiar de continente sin tomar un avión. Vamos al lado asiático de esta ciudad. Utilizamos la tarjeta de Estambul para subir al ferry que sale de Minonu y regresa a Karaköy, justo al otro lado del puente de Galata. El trayecto cuesta aproximadamente €1 y en solo 20 minutos estamos en la terminal principal de Kadıköy. Mientras dejamos atrás Europa, apreciamos el estrecho del Bósforo y los barcos que lo cruzan, enormes cargueros, ferries, embarcaciones privadas, todos juntos en esta arteria que une y divide al mismo tiempo. Este breve viaje nos lleva a otro mundo, más tranquilo, más local, más auténtico. Bienvenidos al lado asiático de Estambul. Si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos sobre Estambul, te recomiendo ver primero el que hice sobre el lado europeo, el más tradicional. Allí recorrimos lugares como Santa Sofía, la Mezquita Azul y los bazares. Uno de los momentos más impactantes que se viven en países musulmanes es escuchar los cánticos de las mezquitas. No es solo un llamado al rezo, es un eco espiritual que viene desde todos los rincones de la ciudad. Una experiencia sonora que no se olvida. ¿Qué visitar del lado asiático de Estambul? Kadıköy es el corazón moderno y alternativo del lado asiático. Aquí el ambiente es más relajado, más juvenil. Cafés artísticos, librerías, bares con música en vivo y un mercado que es un paraíso gastronómico. Camina y piérdete entre las calles de este barrio lleno de tiendas que venden imitaciones de ropa de lujo. También hay una sección de pescados y mariscos que huele a mar abierto. Cada rincón tiene su propia personalidad. Si eres fan del arte urbano, este es tu lugar. Hay murales escondidos en cada callejuela. Esculturas metálicas que sorprenden entre los edificios. Es una galería al aire libre. Algunos murales cuentan historias personales. Otros protestas políticas o simples juegos visuales. A pocos minutos de Kadıköy se encuentra Moda, uno de los barrios más icónicos de Estambul. Aquí el ritmo baja. Niños paseando en bici, grupos de amigos tocando la guitarra en el parque, personas leyendo frente al mar. Puedes relajarte mientras caminas junto al mar de Marmara, hacer picnic frente al agua. Quizá ver algún atardecer o tomar el sol en las áreas verdes mientras aprecias el paisaje. Incluso puedes dar un paseo en bici si quieres abarcar más distancia. Una de las cosas que más enamoran de esta zona es la arquitectura de sus casas. Muchas fachadas conservan ese aire otomano antiguo, con estructuras de madera pintadas de colores vivos. Ventanas con postigos abiertos y balcones donde cuelgan macetas con flores. Al caminar por las calles de Moda y Kadıköy, puedes sentir que el tiempo va más lento. Todo tiene un aire bohémico, casi cinematográfico. Y si te quieres sentir en una postal,
Sube al tranvía nostálgico de Kadıköy Moda. Hay un color rojo Burdeos y uno verde. Ambos recorren un pequeño circuito entre Kadıköy y el barrio de Moda. Es lento, sí, pero justamente por eso vale la pena. Puedes ver la vida cotidiana desde una ventana de otro siglo. Este pequeño tranvía no solo conecta barrios, conecta épocas. Es uno de esos detalles que hacen que Kadıköy tenga un toque especial. Sigue la costa y llegarás a la calle Bagdad, una avenida de 12 kilómetros que corre casi paralela al mar. Al fondo verás el estadio de fútbol. Aquí puedes apreciar los botes aparcados e incluso tomar algún paseo en ellos. De este lado también se encuentra una de las torres más modernas de la ciudad, la Torre de Kamlika, oficialmente como Kamlika, torre de televisión y radio. Es la estructura más alta de Estambul y de toda Turquía, con una altura total de 369 metros. Si estuviera en la parte europea, también sería la torre más alta de Europa. ¿Por qué venir al lado asiático de Estambul? Muchos viajeros ni se molestan en venir al lado asiático y se están perdiendo la mitad de la ciudad. Si quieres conocer la Estambul real, sin filtros, tienes que venir aquí. No todos son mezquitas de postal. La esencia está en las pequeñas calles, en un té humeante servido por un desconocido y en los murales que cuentan historias que ningún tour te narra. Estambul tiene 2 aeropuertos, uno en cada continente. Si llegas al aeropuerto Sabiha Gökçen, ya estás en el lado asiático. No necesitas tomar el ferry, aunque te lo recomiendo de todas formas, no solo para visitar ambas partes de la ciudad, sino porque a través de él puedes apreciar pequeños detalles que pasan desapercibidos, como las grúas enormes que se encuentran trabajando de forma constante para cargar o descargar cientos de contenedores, esenciales para el funcionamiento de la economía de este país. El aeropuerto de Sabiha Gökçen no es tan moderno como el del lado europeo, pero tiene lo esencial. Las personas que transitan por ahí no son los típicos turistas europeos, sino un público más variado, en el que convergen diferentes culturas y religiones. Si te perdiste el vídeo que hice sobre la parte moderna de Estambul, te dejo el enlace en la parte superior derecha para que vayas a verlo. En él hablo sobre la Torre Galata. Te hablo sobre los precios de las comidas, entre otras cosas. Algo que me llamó la atención es la cantidad de gatos que hay en Estambul. Más curioso aún es que les construyen casas en las paradas de autobuses. Al parecer, ellos no tienen crisis de vivienda como las personas en la mayoría de las grandes ciudades. Anécdota: durante nuestra visita, nos tocó ver una manifestación en contra del gobierno de Recep Tayyip Erdogan. La protesta se dio por la polémica detención del alcalde de Estambul, considerado su mayor rival político. Fue pacífica, pero el ambiente estaba tenso. Cánticos, banderas y una multitud de gente de la cual no podías escapar. Solo tocaba dejarte llevar por el flujo de personas. Una lección de civismo y un recordatorio de que Estambul no es solo historia y mezquitas, también late con fuerza política y social. Yo me despido, pero Estambul siempre tiene más que mostrar. Nos vemos en el próximo vídeo.